Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, donde vamos a hablar acerca de la Santa Biblia. Porque sabemos que la Santa Biblia es la palabra de Dios. Y es importante que estudiemos lo que dice la Biblia acerca de sí misma, lo que dice Dios acerca de sí mismo y de su palabra. Nosotros en este programa tenemos como único fundamento la palabra de Dios, como única verdad al 100%, porque es el único libro que podemos confiar, que tiene la verdad y que no tiene mentira en ella. Todo lo que está expresado en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, es la verdad. Esa es nuestra base para tratar de conocer a Dios, para poder conocer a Dios, para poder tener una relación con Él, para poder entender el significado de la vida. Porque cuántas personas se han dedicado toda su vida a buscar el significado de la vida, a entender por qué estamos aquí, la razón para la que nacimos, por qué vivimos, para qué vivimos, cuál es nuestro propósito. Y ese es el intento también de las religiones de este mundo. Pero solamente la Biblia, solamente la palabra de Dios, la Santa Biblia, nos da las respuestas a esas preguntas. Nos da las respuestas que necesitamos para saber por qué existimos, para qué existimos, cuál es nuestro propósito y cómo entonces podemos desarrollar el potencial, o cómo puede Dios desarrollar el potencial en nosotros, que nosotros tenemos como seres humanos, y realmente llegar a ser parte de la familia de Dios, a ser lo que Dios quiere que seamos. Pero tenemos como base entonces la palabra de Dios, y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de sí misma. Y vamos a comenzar en 2 de Timoteo 3, versículo 16, porque esta es una escritura clave, una escritura base, podríamos así decirlo, de lo que es la palabra de Dios. En el versículo 16 dice: toda escritura es respirada de Dios y es provechosa para doctrina, para convicción, para corrección, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios pueda ser completo, totalmente equipado para toda buena obra. Y es que la palabra de Dios es, como dice aquí, respirada de Dios. Dios la respiró. Y por eso cuando hablamos acerca de la Santa Biblia es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que se escribió en la Biblia sabemos que fueron los profetas, y fueron los patriarcas, y fueron todos los profetas y todos los que escribieron la Biblia, los apóstoles, ¿verdad? Y reyes, apóstoles y otros servidores de Dios, fueron los que escribieron la Biblia, pero no fue de su propia imaginación, no fueron de sus propios pensamientos. La Biblia tampoco se escribió sola, ¿verdad? Simplemente por aire se escribió. No, obviamente Dios utilizó seres humanos, utilizó a sus siervos, incluso a reyes como Nabucodonosor, ¿verdad? Escribió parte de la Biblia. Reyes como Salomón también escribió parte de la Biblia, pero no fueron sus propios pensamientos, no fueron sus propias ideas, no fueron sus propios sentimientos, sino que, como dice aquí en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es respirada de Dios. Dios la respiró, porque al hablar, Él respira y también inspira. Inspira la palabra misma, inspira la Santa Biblia, que son todas las escrituras, y dice toda escritura. Y sabemos que cuando escribió esto el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, estaba hablando de las escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no había sido aún canonizado. Pero establece que toda la escritura, y hoy tenemos ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que han sido canonizados por Esdras, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, y por el apóstol Juan
en el Nuevo Testamento. Y toda esa escritura es respirada de Dios y es provechosa para doctrina, para convicción, para corrección, para todas estas cosas, para instrucción en justicia. Hoy en día todos queremos justicia de parte de nuestros gobiernos, del sistema legislativo, de nuestros empleadores, de todas las personas. Desearíamos la justicia, pero la palabra de Dios, la Santa Biblia, es la que nos instruye en justicia. Y dice que esta palabra, toda escritura, todas las escrituras, es para que el hombre de Dios pueda ser completo, totalmente equipado para toda buena obra. ¿Y por qué dice que el hombre de Dios? Porque solamente son los hombres y mujeres que están buscando a Dios, que están buscando que Dios abra sus ojos, tener una relación con Dios, que entonces Dios trabaja con ellos y con ellas, para que seamos equipados para toda buena obra, porque ese es el deseo de Dios, que lleguemos a conocerlo, que tengamos una relación viva y activa con Él. En el Salmo 111, Dios nos dice qué es lo que Él hace. Y toda escritura fue respirada por Dios, como ya leímos en 2 de Timoteo. Aquí en el Salmo 111 nos dice todo lo que hace Dios y lo que es. El Salmo 111 en el versículo 7 dice: las obras de sus manos son verdad y justicia. Todos sus preceptos son seguros. Ellos permanecen por siempre y para siempre. Son hechos en verdad y rectitud. Y es muy importante que tengamos esto en cuenta, que todas las obras de Dios son verdad y justicia, porque Dios el Padre y Jesucristo, ellos son Elohim, que indica pluralidad. Ellos son Dios, y ellos son verdad y son justicia, y sus preceptos son seguros. Y como leímos en el versículo 8, nos asegura la misma palabra de Dios, la misma Santa Biblia testifica que ellos, todos estos preceptos, permanecen por siempre y para siempre. ¿Por qué? Porque son hechos en verdad y rectitud. Jesucristo mismo, nuestro Señor, dijo: yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Dijo que Él era la verdad. Y estos preceptos, todas las obras de sus manos son verdad y justicia, y sus preceptos son seguros, y todos sus preceptos están codificados en la palabra de Dios, en la Biblia. Están en la ley, en los apóstoles, en los profetas, en los salmos, en toda la palabra de Dios, en todo lo que escribieron todos los hombres de Dios y mujeres de Dios también, porque también hay libros acerca, ¿verdad?, de lo que hicieron mujeres como Ruth, como Esther, esos libros que realmente hablan de sus historias, de lo que sucedió, de lo que hicieron. Y todo esto fue inspirado por Dios, fue respirado por Dios. Y es importante que tengamos en cuenta que todas las obras de Dios son hechas en verdad y en justicia, que toda la palabra de Dios, toda la Santa Biblia es inspirada por Dios, respirada de Dios, para instruirnos, para enseñarnos. Vamos a ver qué más dice la Biblia acerca de sí misma, acerca de la palabra de Dios. En Proverbios 30, versículo 5, dice algo muy importante, que nunca debemos de dudar. Podremos dudar de las personas, podremos dudar de las instituciones de este mundo, podemos dudar de muchísimas cosas, porque el hombre por naturaleza tiene la ley del pecado y de la muerte. Por naturaleza engaña, por naturaleza comete errores, por naturaleza tiene muchas cosas que pueden hacer que nosotros desconfiemos de otras personas o de instituciones. Pero la palabra de Dios es pura. Como dice en Proverbios 30, versículo 5, toda palabra de Dios es pura. Él es un escudo para aquellos quienes ponen su confianza en Él. Y esto nos muestra la relación dinámica que existe entre la palabra de Dios y Dios mismo. Porque dice que toda palabra de Dios es pura. Nosotros podemos confiar en sus promesas, podemos confiar en todo lo que dice la palabra de Dios, porque sabemos que es verdad, que sus preceptos están hechos en verdad y en justicia, en rectitud.
Todo lo que dice la palabra de Dios es simplemente la verdad. No hay mentira en su palabra, porque fue inspirada por Dios. Y cuando los hombres han mentido, la palabra de Dios lo dice. Cuando los hombres han pecado, la palabra de Dios lo dice. No es como los libros de este mundo que se escriben desde la perspectiva del autor. Y cuando se habla de una, por ejemplo, de una biografía o autobiografía, casi nunca se habla de los errores, de los pecados, de los detalles, de las faltas del autor o de quien se habla. O la historia, ¿verdad? La escriben los que ganan, se escribe desde esa perspectiva. Y muchas veces hay que analizar diferentes fuentes de información para tener una perspectiva completa de lo que sucedió con respecto a un asunto histórico, por ejemplo. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es pura. Nos dice aquí en Proverbios 30, versículo 5, que es pura. No hay contaminación en ella. ¿Por qué? Porque Dios mismo es un escudo y dice para aquellos quienes ponen su confianza en Él. Y esa es la clave. Es venir a Dios creyendo y sabiendo y comprobando también que su palabra es pura. Que todo lo que dice en su palabra, en la Santa Biblia, es la verdad. Es justicia, es rectitud, es pureza. Que no hay ninguna mentira. En la palabra de Dios, en la Biblia, cuando se habla, por ejemplo, de hombres de Dios, de los profetas, de los reyes, de los sacerdotes, de los apóstoles, no se habla solamente las cosas buenas, se dice también los errores, se detallan también lo que hicieron mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es pura y transparente e incluye todo. No es un punto de vista de un ser humano, no es como un libro cualquiera, donde se detalla la historia de la manera que el autor quiere presentarla al lector. La palabra de Dios incluye todo. Por ejemplo, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero incluye ahí su gran pecado de adulterio y de asesinato con Betsabé, mandando matar al esposo para quedarse con ella. Y Dios lo detalla en su palabra, a pesar de que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Hizo muchas cosas buenas también, y amó a Dios de una manera increíble, y es un gran ejemplo. Pero también la palabra de Dios nos muestra que era un ser humano que cometió errores, y que por ello también hubo consecuencias. La espada nunca se apartó de su casa. La palabra de Dios es respirada de Dios, y toda es verdad. Porque Dios es un escudo para los que ponen su confianza en Él, para aquellos quienes confían que la Biblia, la palabra de Dios, es la única fuente de verdad y que todo lo demás tiene algo de mentira, tiene algo que no es, nada puede compararse con la palabra de Dios, que no es pura, que no es totalmente pura, como dice aquí. Toda palabra de Dios es pura, y si está en la Biblia, en los libros canonizados de la Biblia, es porque son palabras puras y son palabras verdaderas, y podemos confiar en ello y podemos comprobarlo también. Lo hemos incluso comprobado a través de hechos históricos, que eso ya es para otros episodios. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios, la Biblia, acerca de sí misma. Vamos al Salmo 12. Salmo 12 y versículo 6, donde dice: las palabras del Señor son palabras puras, como plata probada en un horno de tierra, purificada 7 veces. Aquí nos está dando Dios mismo el estándar de pureza acerca de su palabra. Son palabras puras. Como ya leímos en Proverbios 30, toda palabra de Dios es pura. Y aquí nos dice que es muy pura, porque es como plata probada en un horno de tierra, purificada 7 veces. No hay impurezas en las palabras del Señor. No hay impurezas en la Biblia. Hay cosas que quizás aparentemente no concuerdan, pero eso no significa que no sean puras y que no sean la verdad. Porque muchas veces lo que tenemos que hacer es ver realmente, quizás desde un ángulo diferente, porque no hay contradicciones en la Biblia. Hay quizás contradicciones aparentes, pero tenemos que considerar que nosotros sí tenemos
ya ciertos prejuicios, ya tenemos ciertos pensamientos, ya vemos las cosas desde un cierto punto de vista. Y tenemos que considerar que la palabra de Dios es la verdad y es pura. Es como plata probada, purificada 7 veces, absolutamente pura. Y tenemos que entender realmente la relación de la palabra de Dios y una relación con Dios, que es lo que Dios quiere con nosotros. Porque, como ya leímos, Él es escudo para los que ponen su confianza en Él. Como ya leímos también, lo que Dios desea es que el hombre de Dios, la mujer de Dios, puedan ser totalmente equipados, puedan ser completados para toda buena obra. Y vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios acerca de sí misma. Porque es muy importante lo que dice también nuestro Señor Jesucristo con respecto a la palabra de Dios, porque Él mismo era la palabra. En Juan 6, versículo 63, nuestro Señor Jesucristo declaró: es el Espíritu el que da vida. La carne en nada beneficia. Las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Y esto es lo que Él dijo, que las palabras que Él hablaba son espíritu y son vida. Y como vimos también ya que en 2 de Timoteo el apóstol Pablo dijo, es que toda la escritura es respirada por Dios, no solamente las palabras de Jesús cuando estuvo en la carne, que ciertamente Él era Dios en la carne. Por eso dijo que las palabras que Él hablaba son espíritu y son vida. No son simplemente palabras en papel en su Biblia. No son solamente esas palabras, sino que esas mismas palabras son espíritu y son vida. Es algo muy profundo en lo que hay que meditar, de que son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque también dice que estos mandamientos, ordenanzas y juicios y todo lo que dice la palabra de Dios, el hombre debe vivir en ellas. Por eso son vida. Porque todas las instrucciones y todos los mandamientos de Dios producen vida, producen buenos frutos, producen todo lo que el ser humano puede desear. Por eso son espíritu y son vida. Nuestra vida no es solamente la vida física, sino lo que dice la palabra de Dios. Esas palabras mismas son vida. Y incluso nuestro Señor Jesucristo dijo también que debemos vivir de ellas. Vamos a Mateo 4 y versículo 4. Donde nuestro Señor Jesucristo estaba siendo tentado por Satanás el diablo en el desierto, en un lugar desolado. Y dice, cuando fue tentado, ¿verdad? Cuando fue tentado por Satanás, Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, obviamente tratando de causar duda, o, ¿verdad?, retándolo a que comprobase su divinidad. Le dice, si eres Hijo de Dios, haz que estas piedras, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y recordemos lo que dice, ¿verdad? Que él había estado ayunando por 40 días en el desierto. Y estaba famélico, estaba realmente en su punto más débil. Y él tenía el poder de hacer eso. Pero en vez de hacer eso y de exaltarse a sí mismo y exaltar su poder y comprobar su divinidad, veamos lo que le respondió. En el versículo 4 dice, pero él respondió y dijo, está escrito, el hombre no vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Eso también está en Lucas 4:4. Exactamente la misma respuesta. Es el recuento de lo que sucedió cuando fue tentado. Mateo y Lucas escribieron acerca de esto. Pero la respuesta de nuestro Señor Jesucristo le dijo, el hombre no vivirá de pan solamente. Debemos de vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y esto qué refleja? Que nosotros debemos de vivir de la palabra de Dios. Debemos de tratar de conducir nuestra vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No solamente vivir de pan, sino vivir de la palabra para conducir nuestra vida de acuerdo a lo que está escrito en la Santa Biblia, en la palabra inspirada de Dios. Y vamos a ver que esto no es solamente del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento, que no es obsoleto, que no está olvidado, sino que al contrario, es la base, es el fundamento, y para poderlo entender realmente necesitamos las palabras del Nuevo Testamento.
Vamos a ver la escritura de la cual estaba hablando nuestro Señor Jesucristo cuando le respondió a Satanás, porque dijo, está escrito. ¿Dónde está escrito? Vamos a Deuteronomio 8 y versículo 3. Estaba hablando Dios acerca de su pueblo, de cuando lo sacó de Egipto. Y dice que esto fue lo que sucedió después de que salieron de Egipto y después de destruir a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo. En el versículo 3 dice, y él los humilló y les permitió tener hambre, y luego los alimentó con maná, el cual ustedes no conocían, ni sus padres conocieron, para poder hacerles saber que el hombre no vive solo por pan, sino por toda palabra que procede de la boca del Señor, vive el hombre. Esta es la escritura, la cual estaba mencionando nuestro Señor Jesucristo, con la cual se defendió ante el ataque de Satanás. Porque esto fue lo que Dios hizo. Les hizo saber a su pueblo Israel que no solamente habían de vivir de pan, sino de toda palabra que procede del Señor. Que esa es la manera de conducirse, es la manera de vivir. Y de eso tenemos que vivir todos y cada uno de nosotros. Esa es la instrucción aquí en Deuteronomio 3. Por eso dijo, escrito está. Y es importante que tengamos en cuenta todo lo que dice la palabra de Dios acerca de sí misma. Porque muchas personas pueden decir, bueno, es que tú lo ves de esa manera, yo lo veo de otra manera. Tú tienes esta opinión, yo tengo la mía. Y tu opinión es tan válida como la mía. En realidad, nuestras opiniones no es lo que cuenta. En realidad, la palabra de Dios es la verdad. Y no equivale a ninguna opinión de ningún ser humano. La palabra de Dios es absolutamente pura, como ya leímos, como la plata refinada en un horno 7 veces. La palabra de Dios es certera, es verdadera, está hecha en justicia y en rectitud. Y Dios quiere que vivamos de ella, que seamos perfeccionados a través de ella, que desarrollemos una relación con Dios el Padre y con Jesucristo basado en lo que dice la palabra de Dios, comprobando todas las cosas, comprobando que todo lo que dice en la palabra de Dios es cierto, que todo es verdad, que no hay una sola mentira, que son palabras refinadas, que son la verdad, porque Dios siempre dice la verdad. En Él no hay ninguna mentira. No puede haber ninguna mentira en Dios. Él no puede mentir. Y hay personas que dicen, bueno, es que esto es un invento de hombres, esto es realmente lo que ellos se imaginaron, o es su perspectiva, y tan válida es la perspectiva, ¿verdad? Por ejemplo, del Dalai Lama, o la perspectiva del Papa, que dice que puede hacer y decir lo que quiera, y es prácticamente infalible cuando está hablando ex cátedra. Y todo esto realmente confunde a muchas personas. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de sí misma? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, para ver lo que dice en el versículo 20, donde el apóstol Pedro dice, sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura se originó como interpretación privada propia de alguien. Y vamos a hacer una pausa aquí, porque muchas veces la palabra profecía quizás nos implica o nos indica algo de el futuro, de hablar inspiradamente acerca de lo que va a suceder en el futuro. Y eso es cierto, pero es una definición incompleta de profecía, porque la palabra profecía significa hablar bajo la inspiración divina, y no tiene que ser solamente del futuro, puede ser del presente, puede ser incluso del pasado. Lo que, por ejemplo, Esteban habló cuando antes de ser apedreado, antes de ser muerto, ¿verdad? De que lo apedrearan por todo lo que estaba diciendo a los judíos, a los escribas y los fariseos. Él estaba hablando profecía, estaba profetizando, pero estaba hablando acerca del pasado de Israel y de quiénes eran y de lo que habían hecho. Y él realmente les estaba enseñando, mostrando quiénes eran sus padres realmente, todo lo que habían hecho, y eso también es profecía. Pero eso es un punto de aparte. Pero lo que dice es que ninguna profecía de la Escritura, sea acerca del pasado, del presente o del futuro, ninguna profecía de la Escritura se originó como interpretación privada propia de alguien.
no es algo de su propia imaginación. No es algo equivalente a lo de otra persona, como el Papa, como el Dalai Lama, como el Imam. No, esto es muy diferente. Porque en el versículo 21 nos explica la razón. Dice, porque la profecía no fue traída en ningún momento por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron como fueron movidos por el Espíritu Santo. Y este es el Espíritu Santo de Dios, quien respiró su palabra, quien respiró la Santa Biblia, quien la inspiró, quien inspiró a todos los hombres de Dios a escribir todo lo que está en su palabra, toda la verdad, con un propósito maravilloso. La palabra de Dios es absolutamente pura y la podemos comprobar y es una guía para nosotros e incluso debemos vivir por esas palabras. Es muy importante que tengamos esto en mente. En el próximo episodio vamos a hablar acerca de la doctrina en la palabra de Dios. Vamos a seguir hablando acerca de la Santa Biblia y el propósito también de las Escrituras, de lo que ha sido inspirado. Vamos a seguir estudiando este tema de la inspiración de la palabra de Dios, lo que dice Dios acerca, todavía más acerca de su palabra, de lo que es y de lo que Él quiere que nosotros tengamos en cuenta acerca de su palabra, que podemos confiar en su palabra porque es la verdad, porque sus palabras son puras, porque sus palabras son fieles, son rectas y son verdaderas. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.